Después de la charla telefónica que tuvo la presidenta Sheinbaum con Donald Trump el lunes pasado y de la que no hubo comunicado oficial de la Casa Blanca, las respuestas comenzaron a darse a partir de ciertas filtraciones y opiniones de dos de los más importantes periódicos de los Estados Unidos. Me refiero al New York Times y el Wall Street Journal. Ambos insisten en que el gobierno de Estados Unidos reiteró la exigencia de que sean procesados políticos y funcionarios mexicanos acusados de distintos delitos relacionados con el crimen organizado y que de ellos por lo menos 3 son considerados prioritarios. Uno de ellos un militar y 2 gobernadores. Bueno, hay más noticias con esto. Al mismo tiempo, el Wall Street Journal sostuvo que Trump le reiteró a la presidenta Sheinbaum que es necesario que haya comandos militares de Estados Unidos acompañando a soldados mexicanos en operaciones esenciales contra los cárteles, con mando bajo mando mexicano. Se especificó eso con claridad. Todo esto en medio de una muy estrecha colaboración que existe, es real, de las Fuerzas Armadas de los dos países en la frontera norte y en tareas de entrenamiento, sobre todo entre la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, y el Comando Norte. Según el Wall Street Journal, ya hay en México asesores militares trabajando con los mandos militares mexicanos. Es una información que también aquí le hemos dado, es una información pública. Hay en tareas de asesoramiento y de entrenamiento fuerzas, grupos de militares estadounidenses desde hace todo el año pasado han estado también aquí en México, sobre todo en ámbitos de inteligencia y de fuerzas especiales. La conversación telefónica entre los presidentes Trump y Claudia Sheinbaum, y que apenas duró 15 minutos, sigue generando reacciones, no solo en México, donde se han cuestionado los supuestos temas abordados. Dos de los principales diarios de la Unión Americana, el New York Times y el Wall Street Journal, publicaron sendos artículos sobre la llamada de los mandatarios. De acuerdo con el reportaje del New York Times titulado "Estados Unidos presiona a México para que fuerzas estadounidenses combatan a los cárteles", la propuesta ha estado sobre la mesa desde el inicio de la administración Trump, pero tomó fuerza tras la incursión de las fuerzas estadounidenses en Venezuela, que llevó al arresto de Nicolás Maduro y su esposa para enfrentar cargos por narcotráfico en Nueva York. Los periodistas María Abijavid, Julian Barnes, Eric Schmidt y Tyler Payer, que citan a funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, relatan que las autoridades desean que sus fuerzas armadas, ya sean tropas de operaciones especiales o agentes de la CIA, acompañen a los soldados mexicanos en las redadas contra laboratorios de fentanilo. Además, se indica que asesores estadounidenses trabajan ya dentro de centros de las Fuerzas Armadas de México, compartiendo información para ayudar en operaciones mexicanas contra el narcotráfico. Por su parte, las autoridades mexicanas habrían presentado este mes una contrapropuesta que incluye mayor intercambio de información y más participación de Estados Unidos en los centros de mando. En el caso del Wall Street Journal, se menciona que después de la captura de Nicolás Maduro, funcionarios de alto nivel del gobierno de México han discutido qué hacer ante exigencias insostenibles del presidente Trump, en el sentido de la posible detención de políticos de Morena vinculados al crimen organizado. En el artículo titulado "México rechaza petición de Trump para que fuerzas estadounidenses combatan a los cárteles", se detalla que funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas para discutir la posibilidad de demandas insostenibles de Trump más allá de la acción militar estadounidense, lo que implica posibles arrestos de políticos vinculados con cárteles. Los periodistas José de Córdoba, Steve Fisher y Santiago Pérez señalan en el artículo que Morena ha rechazado las acusaciones de corrupción y que la presidenta Sheinbaum ha dicho que la Fiscalía debe investigar a los funcionarios para comprobar si existen pruebas en su contra. El reportaje del Wall Street Journal señala que tal escenario podría socavar la posición política de la presidenta Sheinbaum y enfurecer a la facción nacionalista de su partido gobernante. No obstante, aseguran que hasta la fecha no existen indicios de que Estados Unidos prepare acciones militares unilaterales contra México, en buena medida por los vínculos entre los mandos de seguridad mexicanos y sus contrapartes en las agencias policiales y Fuerzas Armadas estadounidenses, así como por la cooperación bilateral que se mantiene activa.
Bueno, y la comunicación entre los gobiernos de Estados Unidos y de México continúa. Este jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio, conversaron por teléfono para abordar los desafíos que en materia de seguridad enfrentan ambos países. En un comunicado conjunto se informó que en la llamada los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos basada en el respeto mutuo, la soberanía y además de coincidir en la necesidad de trabajar para enfrentar las amenazas compartidas que hay en esta relación bilateral. Hay que recordar que el domingo sostuvieron una primera llamada y que un día después lo hicieron y platicaron por teléfono los presidentes Trump y Sheinbaum. Bueno, ahí están de acuerdo con el texto que se divulgó hoy en la noche. Ambos secretarios reconocieron que subsisten desafíos significativos. Es por eso que acordaron que el grupo de implementación de seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el 23 de enero, debe seguir generando acciones, eso dice el comunicado, acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos. Lo mismo que había dicho el Departamento de Estado el domingo pasado, para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera. Finalmente, ambos secretarios acordaron convocar una reunión ministerial de seguridad que se realizará en Washington en febrero con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo. Iniciarán un nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad. Esto es muy significativo, no es un tema menor lo que se da a conocer en este comunicado, es un tema importante. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una vuelta de tuerca en el tema de seguridad después de las llamadas, de las declaraciones de Trump la semana pasada, de la llamada del fin de semana pasado de Rubio y de la Fuente, la llamada que tuvieron los presidentes el lunes y ahora este nuevo comunicado. Hay un giro nuevo. Como decían, a ver, lo decía Viviana al inicio de este programa, la respuesta a todo esto que había ocurrido la semana pasada hasta este lunes, es lo que dijeron el Wall Street Journal y el New York Times, con filtraciones del gobierno estadounidense y también del gobierno mexicano. Y hay muchas cosas que van a ocurrir. Mire, va a haber un comando hemisférico, ahora hay un comando norte y un comando sur. Estados Unidos va a crear un comando hemisférico, o sea, un comando para toda América. No es un tema menor en términos militares y de seguridad, es un tema importantísimo porque va a unificar toda la lucha militar, porque el encargado de la lucha central contra el fentanilo se lo ha encargado Trump al ejército, al Comando Norte, y en esa unificación, México va a tener que jugar un papel preponderante. Ese es un tema clave, ya se lo iremos platicando más adelante. Otro tema clave es este del golpe sobre la mesa, como le hemos llamado aquí, que es actuar. Lo que está haciendo el Gabinete de Seguridad tiene en las últimas 2 semanas ha dado hoy mismo unos golpes notables, pero si no se eleva la mira hacia cómplices y protectores políticos, será muy difícil restablecer una buena relación con Washington. Esto del golpe sobre la mesa es un tema que ya en el gabinete de la presidenta Sheinbaum ya está, ese tema ahí está en debate, y es un tema sobre todo del gabinete de seguridad, porque si no ve cómo se frustran sus acciones. La oposición, por supuesto, es de Palenque y sus cercanos, pero así están las cosas en esto que se está modificando. No se habla mucho públicamente, pero se está modificando, Viviana, muy claramente el tema de seguridad hemisférica, el tema de seguridad entre Estados Unidos y México. Y es que todo se está intensificando. Mientras tanto, continúan los golpes contra operadores del narcotráfico y sobre todo la destrucción de narcolaboratorios. Hoy fue destruido un narcolaboratorio muy grande en Petatlán, en Guerrero, que era propiedad de Omar Coronel, cuñado del Chapo Guzmán y hermano de Emma Coronel. La última esposa de Guzmán lo era. Y este narcolaboratorio servía para producir metanfetaminas y otros productos, sobre todo una droga que es considerada la droga de moda, la Tutsi, que
que estuvo también, ustedes recordarán, cuando fueron asesinados estos dos cantantes colombianos hace unas semanas aquí en la Ciudad de México. Ese tema también estuvo relacionado con esta nueva droga, la Tutsi. Autoridades federales lograron un aseguramiento histórico en Petatlán, Guerrero. Se trata de la incautación de una bodega y un laboratorio clandestino donde se encontraron más de 12 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. El lugar está vinculado con Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Inés Omar Coronel ha sido señalado de investigaciones previas como operador del cártel de Sinaloa, particularmente en el tráfico de drogas y en la logística de laboratorios clandestinos. Además, es señalado de colaborar en la fuga del Chapo Guzmán durante su segunda evasión penitenciaria. Conocido como Coronel, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma de fuego en los años 2013, 2014 y 2015. En el laboratorio clandestino incautado, las autoridades hallaron rastros de la droga conocida como Tutsi, altamente peligrosa. Se trata de un cóctel de muchas sustancias. Existen infinitas combinaciones que se pueden hacer con sus componentes, principalmente ketamina y DMDA o éxtasis. Y han surgido dos ediciones muy populares conocidas como Calvin Klein y Coco Chanel. Esta última es la droga que apareció en la investigación en México del doble homicidio del DJ colombiano Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, y el del cantante de música urbana Byron Sánchez Salazar Viking. Ambos llegaron a la Ciudad de México presuntamente para asistir a eventos musicales. Sin embargo, la indagatoria apunta a que eran enlaces de grupos criminales para traficar la droga Tutsi en su versión Coco Chanel. Los cuerpos de ambos colombianos fueron localizados en septiembre del año pasado en el Estado de México. Además de este operativo a través de redes sociales, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que personal del Ejército y la Defensa inhabilitaron 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Ahí decomisaron 16.486 litros y 75 kilos de sustancias químicas, mientras que en San Luis Río Colorado, Sonora, aseguraron una camioneta que transportaba 212 kilos de metanfetamina. De acuerdo con autoridades, el vehículo procedía de Culiacán con destino a Mexicali. Y mire usted, como de la misma forma que criticamos muchas cosas, hay que reconocer lo que se ha hecho en estos golpes en la última semana y media. Hay una sucesión de golpes muy importantes. Este laboratorio de Petatlán es muy importante por la magnitud de ese laboratorio. Este decomiso en San Luis Río Colorado. Hoy mismo hubo una detención de un operador muy importante del cártel de Sinaloa, apodado El Cubano, unos días antes, de operadores del Tren de Aragua, otros operadores importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, un operativo también muy destacado en Querétaro. Se han dado golpes fundamentales en esto. Hay que escalar un capítulo. Eso es lo que está faltando. La estrategia de seguridad no está fracasando, está funcionando, pero hay que escalarla. Ese es el tema central. Y mientras tanto siguen las resistencias internas y externas contra la reforma electoral que quiere impulsar el gobierno federal. Escuche usted lo que dijo el coordinador del PT en la Cámara de Diputados contra esa reforma. Que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección el poder judicial, ¿habrá necesidad de una reforma? No, dijo mucho más. Además de eso, habló de por qué que esa reforma no servía y que no tenía sentido. ¿Por qué se oponen el PT y por qué se opone también el Partido Verde Ecologista? Porque la reforma, como está planteada, quiere reducir de 200 a 100 los plurinominales, además los quiere poner en listas estatales que serían votadas, y también plantea una disminución de recursos muy importantes gradualmente a los partidos, que también los afectaría. Además, hay leyes como esta del nepotismo que se aprobó para aplicar en 2030, pero que Morena quiere implementar en 2027 y que afectaría sobre todo a San Luis Potosí, el estado donde gobierna Ricardo Gallardo, que quiere
que su esposa sea la candidata a gobernadora. Hay otros estados más, Zacatecas, Guerrero, pero ese es el más importante para el Partido Verde. El Partido Verde, sobre todo, no es un actor menor. El Partido Verde a usted le podrá gustar o no, a mí me podrá gustar o no, ese es otro tema, pero tiene hoy 62 diputados y 18 senadores. Tiene posiciones de poder muy importantes, San Luis Potosí, Quintana Roo. Pueden bloquear junto con el PT cualquier reforma constitucional, esta o cualquiera en el futuro. No le alcanzan a Morena los votos solos si no van con el PT y con el Partido Verde. Hay dudas internas también en la comisión, esta comisión donde estuvieron Rosa Isela Rodríguez, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Pablo Gómez y Luisa María Alcalde, que son los más duros, y también para los temas jurídicos, la jurídica de la presidencia Estela Damián y el ex presidente de la Corte Arturo Saldívar. Ahí tienen diferencias. Ricardo Monreal es el que más insiste que la reforma tiene que salir con el PT y con el Partido Verde. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma, sería para él inmanejable también la Cámara de Diputados. Y la verdad es una barbaridad lo que se está planteando hacer con los plurinominales, de la forma de reducirlos drásticamente, y como decíamos ayer, es una forma de volver al régimen político que teníamos no hace un año o 2 años o 3 años, al que teníamos en 1976, con Díaz Ordaz y con Luis Echeverría, Viviana. Bueno, y hoy Claudia Sheinbaum Pardo trató de bajar las críticas a la reforma y dijo que incluso se podría reunir con el PT y el Partido Verde y que las reformas serían solo puntuales. Aquí hay un tema importantísimo. ¿Por qué la presidenta de México no se reúne también con la oposición? Nunca lo ha hecho López Obrador, en su momento tampoco lo hizo. Y hay que recordar todas estas grandes reformas electorales que se hicieron desde 1977 hasta ahora. Todas esas se habían hecho siempre junto con la oposición. Sí, con las oposiciones. Vamos a otro punto de conflicto interno de Morena, el desastre que es Campeche, con una gobernadora, Laida Sansores, tan autoritaria como visceral. Ahora Laida, para deshacerse del rector de la Universidad Autónoma del Estado, le inventó un delito de posesión de drogas. Antes le había impuesto la censura previa a un medio porque la criticaba, y mantiene un conflicto desde hace más de un año con la policía del Estado que se arrastra desde hace meses. Un desastre. Ni los suyos, incluyendo la presidenta Sheinbaum, pueden ya defender a Laida Sansores. Campeche atraviesa un alto periodo de tensión política e institucional, marcado por una serie de controversias que involucran al gobierno estatal encabezado por Laida Sansores. El episodio más reciente, la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores. El rector fue arrestado la mañana del 12 de enero en la ciudad de Campeche por presunta posesión de drogas, y aunque fue puesto en libertad tras permanecer más de 24 horas detenido en el penal de Cobén, las dudas sobre los hechos quedan en el aire. En meses recientes, la mandataria acusó públicamente a Abud Flores de presuntas irregularidades administrativas y lo calificó de aviador en su programa Martes del Jaguar. Lo cierto es que el arresto fue aprovechado para que en una asamblea realizada de madrugada y fuera de la institución lo destituyeran. En su lugar, nombraron a una nueva rectora. A esta polémica se suma el antecedente de un proceso judicial contra un medio de comunicación local en julio de 2025. El juzgado segundo ordenó al diario Tribuna entregar el nombre y los datos del responsable de sus redes sociales. Le dio un plazo de 48 horas. Esto derivó de una denuncia de Sansores contra el medio y su exdirector Jorge Luis González Valdés por incitación al odio, violencia, calumnias y difamación. La resolución fue ampliamente cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, convirtiéndose en un referente nacional sobre los límites entre la protección de derechos y la libertad de prensa. En agosto pasado, la gobernadora continuó generando revuelo luego de declaraciones en las que mezcló, de forma inoportuna, temas de género, pobreza y de origen indígena. Ser mujer, ser indígena, ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y creo que Claudia está aquí recorriendo y creó la Secretaría de la Mujer, al frente de la cual está Citlali, para que tengan ustedes otra forma de
hacer sentir su voz. Ese mismo mes, Laida Sansores fue vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lista para viajar a Ámsterdam, en donde dijo que iba a reunirse con familiares, dándose una escapada de la austeridad que pregona Morena. En conjunto, estos hechos han colocado a Campeche bajo observación nacional, con cuestionamientos sobre la relación entre poder político, justicia, libertad de expresión y autonomía institucional. Pero no es el único tema de conflicto. Mientras en Guerrero se ha logrado, como lo hemos visto con el narcolaboratorio incautado hoy en Petatlán, hay avances reales en seguridad. Vea usted, la alcaldesa de Acapulco, Avenida López, sigue con un escándalo tras otro. Al del famoso collar que supuestamente le regaló a la gente, este pueblo bueno que la quiere tanto y que se está tratando de llevar a juicio político en el Congreso local, se suma la denuncia de que no rindió cuentas de 900 millones de pesos que recibió luego del huracán Otis para las tareas de reconstrucción. La Suprema Corte decidió ayer que mantendrá suspendida este debate por ese presunto delito. Es una barbaridad. Sí, también en Guerrero ayer se celebró el Toro Fest para celebrar el cumpleaños del senador Félix Salgado Macedonio, una fiesta muy grande que muchos vieron como el inicio de su campaña electoral, una campaña electoral que está en controversia también porque según las normas de Morena no podría suceder a su hija, a Evelyn, pero al mismo tiempo Salgado Macedonio dice que es ampliamente favorito en todas las encuestas y que eso lo tiene que decidir la gente. Ayer fue el Toro Fest de Salgado Macedonio, pero sí. Bueno, y finalmente se dio la esperada reunión entre Donald Trump y María Corina Machado, un encuentro crucial para todo el futuro de Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado acudió a la Casa Blanca para hablar sobre el futuro de su país con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro se produjo cuando Washington mantiene una posición ambigua sobre el liderazgo de María Corina y apuesta por ahora por una cooperación pragmática con el gobierno interino de Caracas, liderado por Delcy Rodríguez. La reunión entre Machado y Trump duró más de 2 horas. Ambos compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y luego la dirigente opositora se desplazó rápidamente al Congreso de Estados Unidos para una reunión con senadores. Entonces, al salir, habló de su encuentro con Donald Trump. Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida, que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Y para que ello ocurra, tiene que haber democracia. También contó que le presentó la medalla del Nobel de la Paz que recibió en diciembre al presidente Trump como gesto de agradecimiento por su apoyo. Trump había expresado su deseo de recibir el premio el año pasado y no ocultó su decepción cuando Machado fue la elegida. I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this. Listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington's face on it. Bolívar since then kept that medal for the rest of his life. And 200 years in history, the people of Bolívar are giving back to the heir of Washington a medal, in this case a medal of the Nobel Peace Prize, as a recognition for his unique commitment with our freedom. La reunión entre Machado y Trump en la Casa Blanca se llevó a cabo un día después de que el republicano y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que acordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad. Al término de esa conversación, Trump calificó a Delcy Rodríguez como una persona fantástica. Para ADN Noticias, Víctor Núñez,
Fuerza Informativa Azteca. Pues si bien María Corina Machado necesita el respaldo de Donald Trump, también fue un gesto muy emotivo, muy bien pensado, la forma en que le entrega esta medalla del Premio Nobel al presidente de los Estados Unidos y cómo lo enlaza con 200 años de historia entre Venezuela y los Estados Unidos. Así que un buen gesto, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo viste tú? Interesante, un gesto interesante, pero bueno, ya lo analizaremos mañana. Y veremos a ver qué tanto le tiempo. Resulta a María Corina Machado. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero lo esperamos mañana aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.